En este video vamos a ver definición de límites de funciones de dos variables independientes. Vamos a comenzar con una función. F de x de y igual a x más y menos 1 para x y tendiendo a 2, 3. Primero vamos a ver si la función está definida para 2, 3 y efectivamente cuando la x vale 2 y la y vale 3, la función vale 4. Ahora, ¿qué pasa con el valor que toma la función cuando nos acercamos a este valor 2, 3? Para ello vamos a dejar fijo y vamos a acercarnos a x2. Entonces, a medida que la x se va acercando al valor 2, el valor que toma la función vemos que se acerca a 4. Ahora vamos a dejar la y constante en 2 y vamos a ir variando los valores de y hacia 3. Entonces vemos que a medida que y va aumentando, el valor de la función también va aumentando y se va acercando a 4. Entonces podemos decir que cuando x e y tiende a 2, 3, esta función tiende a 4. Ahora vamos a ver la representación gráfica de la función. Es un plano en donde esta es una de las trazas, esta es la traza xz, esta es la traza xy y esta es la traza YZ. Cuando la x vale 2 y la y vale 3, la función vale 4. Si nosotros nos acercamos al valor 2, 3 para la x constante, a medida que nos vamos acercando a 2, 3, el valor que toma la función se va a acercar a 4. Lo mismo si nosotros nos movemos por la recta y igual a 3. A medida que nos vamos acercando a 2, 3, el valor que toma la función va a ser también cercano a 4. Es decir, que cuando cualquier punto cercano a 2, 3, por ejemplo el xy, se acerca a 2, 3, el valor que toma la función se va a acercar a L. Es decir, que la diferencia entre el valor que toma la función y L, y 4 en este caso, será más pequeña cuando xy más se acerca a 2, 3. Pero ¿cómo garantizamos nosotros que esta función tenga como límite 4 cuando x e y tienden a 2, 3? Lo que a nosotros nos interesa es cuán cercana esté el valor que toma la función en ese valor xy con respecto a L. Es con respecto al límite. Entonces lo que nosotros tenemos que analizar es el entorno del límite. Entonces, por ejemplo, en este caso ponemos un radio del entorno epsilon. Pero este xy que permite, que nos da el valor de la función, no es cualquier xy. Ese xy tiene que ser un punto cercano a 2, 3. Entonces tenemos que analizar el entorno a 2, 3. Y lo que tenemos que encontrar es ese radio de ese entorno que me garantice que todos los puntos que estén dentro de este entorno, xy por ejemplo, tiene como valor de función f de xy que está dentro del entorno que fijamos al inicio, de tamaño epsilon. Si nosotros logramos encontrar ese delta que está en función de epsilon, vamos a garantizar la existencia del límite. Nos interesa analizar cuán cerca esté el valor que toma la función para xy del límite. En realidad nos interesa analizar esa diferencia entre el valor que toma la función y el límite. En realidad, la distancia de f de xy al límite. En este caso en particular consideramos el valor absoluto de esa diferencia que sea menor a 2 milésimos. Si nosotros lo escribimos, al escribirlo, cuando nosotros trabajamos con valor absoluto estamos hablando de distancia, o sea, la distancia del valor f de xy al límite, que en este caso es 4, analizamos que sea menor que 2 milésimos. Este 2 milésimos lo elegimos nosotros, ¿sí? Podría ser cualquier otro número. Reemplazamos a f de xy por la fórmula x más y menos 1, menos 4. Operamos entre menos 1 menos 4, queda menos 5. Y este menos 5 hacemos la siguiente descomposición. A este menos 5 lo descomponemos como menos 2 y menos 3. ¿Por qué hacemos esta descomposición? Para encontrar la distancia que existe entre xy
al punto 2,3. Aplicamos, consideramos lo siguiente, que menos 2 es un término y menos 3 es otro término. Entonces aplicamos la desigualdad triangular presente como propiedad de valor absoluto. Y nos queda de la siguiente manera. El valor absoluto de una suma es menor o igual a la suma de los valores absolutos de los términos. Uno de los términos es x menos 2 y el otro y menos 3. Hacemos la siguiente consideración como cálculo auxiliar. X menos 2 es lo mismo que raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado. Esto por propiedad de radicación. Si a esto nosotros le sumamos cualquier valor absoluto, cualquier valor positivo, siempre va a ser menor que esa suma. Entonces vemos que este término va a ser menor que raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Este término siempre va a ser positivo o 0. Por lo tanto, siempre este miembro va a ser mayor que este. El mismo análisis hacemos para y menos 3. Y menos 3 es igual a raíz cuadrada de y menos 3 al cuadrado. Y esto es menor o igual al mismo término sumado, un término positivo o 0. Entonces hacemos el reemplazo aquí. Entonces nos queda que x más y menos 5 es menor a 2 veces esta raíz. Y eso nosotros habíamos fijado que tenía que ser menor a 2 milésimas. Vemos esta raíz cuadrada es la distancia que existe de xy a 3. Entonces vemos que esa distancia tiene que ser menor a 1 milésimo. Si 2 por esta raíz tiene que ser menor a 2 milésimos, entonces esta raíz tiene que ser menor a 1 milésimo. Esta raíz es la distancia que existe de xy a 2,3. Entonces, con esto queda que para todo x, en donde la distancia de xy a 2,3 es menor a 1 milésimo, entonces puedo garantizar que la distancia del valor que toma la función a 4 es menor a 2 milésimos, como habíamos nosotros instalado previamente. Ahora vamos a ver si esto se verifica. Tomemos un punto, por ejemplo el xy 2,9999 para verificar. Veamos si ese punto está a ese entorno, está a una distancia menor a 1 milésimo respecto de 2,3. Como la x se mantiene constante, entonces lo único que tengo que verificar la distancia entre 2,999 y 3. Y veo que esa distancia efectivamente es menor que 1 milésimo. Entonces, si este punto, el 2,9999, está a un 10 milésimo de distancia del punto 2,3, a una distancia menor que 1 milésimo, entonces se tiene que verificar que efectivamente el valor de la función cumpla con eso. Entonces vemos qué valor toma la función para este valor, a este punto, y vemos que la función vale 3,9999. Para saber si cumple, entonces la distancia que existe entre ese valor y 4 tiene que ser menor a 2 milésimos. Y efectivamente es menor que un 10 milésimo, que es menor a 2 milésimos. Entonces vemos que a los xy que se encuentran a una instancia de 2,3 inferior a 1 milésimo, les corresponde, por medio de la función, valores reales que están a una distancia menor a 2 milésimos de 4. Entonces, nosotros vemos que si la distancia entre xy y 2,3 es menor a 1 milésimo, entonces el valor que toma la función, la distancia con respecto al límite, es menor a 2 milésimos. En este caso, debemos tener en cuenta que fijamos previamente el valor de 2 milésimos, es decir, el épsilon. Y de ahí se desprendió el número 1 milésimo, que es el delta. Por lo tanto, delta depende del épsilon. Por otro lado, el desarrollo anterior deducimos que para cualquier épsilon mayor que 0, en este ejemplo 2 milésimos, es suficiente elegir un delta, que en este caso era la mitad de un épsilon, y por lo tanto el delta que nos queda a nosotros es de 1 milésimo.
pero para cualquier epsilon, cualquier otro valor, vemos que el delta siempre tiene que ser la mitad para garantizar la existencia de ese límite. Entonces, ¿por qué es esto? Porque si la distancia entre xy y 2, 3 es menor a delta, entonces podemos garantizar que la diferencia o la distancia del valor que toma la función para ese xy 4 es menor que epsilon. De acá vamos a la definición formal del límite. La definición dice lo siguiente. El límite para xy tendiendo a b de una función x de y de xy es igual a L si y solo si se cumple lo siguiente. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta también mayor que 0. Tal que si la distancia entre xy y AB es menor que delta, entonces el valor que toma la función, la distancia que entre el valor que toma la función y el límite va a ser menor que el epsilon que elegimos al principio. Vemos epsilon y delta son números reales, positivos solamente. Y AB es un punto de acumulación del dominio de la función. ¿Qué quiere decir que es un punto de acumulación? Que cualquier entorno, todo entorno de AB tiene que tener elementos que pertenezcan al dominio de la función. No es necesario que la función esté definida en AB para que el límite en ese punto exista. Y con esto termino.